El testimonio que estás a punto de escuchar estuvo activo en la Deep Web durante un par de horas. Quien lo escribió era un detective norteamericano que estuvo investigando por años el caso de Chris Benoit. Este caso conmocionó a todo el mundo de la lucha libre. Todos tienen una idea de lo que sucedió, pero nadie nunca supo qué es lo que pasó en los momentos exactos donde Chris Benoit acabó con la vida de su familia y la propia. Nadie supo nunca qué es lo que pasaba por la cabeza del luchador mientras sucedían esos horripilantes actos. Nadie lo sabía hasta hoy. El post en cuestión tiene datos exactos, los cuales fueron redactados por el detective luego de contactar al psicólogo de Benoit. Porque sí, Vince McMahon obligó a Benoit a tomar terapia porque había visto algo extraño en la superestrella de WWE. El post que verán, tómenlo según ustedes les convenga. La casa estaba en completo silencio. Desde afuera, la residencia de Chris Benoit en Fayetteville, Georgia, parecía un hogar como cualquier otro. Un refugio familiar donde el campeón de lucha libre descansaba entre combates, donde su esposa Nancy organizaba su vida cotidiana y su hijo Daniel soñaba con ser como su padre. Pero en su interior, algo oscuro acechaba, algo más fuerte que cualquier llave de sumisión, más letal que cualquier golpe en el cuadrilátero. Era un espectro silencioso, un peso invisible que se deslizaba por las paredes, susurrando en las sombras. Algo había despertado, y pronto la casa entera sería su tumba. Chris se miró en el espejo del baño. La luz amarillenta iluminaba su rostro envejecido prematuramente, las arrugas marcadas en su frente, las ojeras profundas bajo sus ojos. Cada noche los sueños lo atormentaban. Veía a Eddie Guerrero, su mejor amigo, mirándolo desde el otro lado de la muerte con una expresión de decepción. Veía al ring, las luces brillantes, el público rugiendo, pero en su mente todo estaba torcido, borroso. Sentía su cabeza estrellándose contra la lona, una y otra y otra y otra vez, el crujido de su propio cráneo resonando en sus oídos. Los médicos le habían advertido sobre las conmociones cerebrales, le habían hablado del CTE, una enfermedad que consumía lentamente la mente de los luchadores, pero Chris no lo escuchó. Él no era débil, pero ahora algo en su mente no estaba bien. Al salir del baño, vio a Nancy en la habitación, sentada en la cama con su laptop sobre las piernas. Su expresión era fría, distante. Últimamente discutían cada vez más. ¿Vas a decirme qué pasa contigo?, preguntó ella sin apartar la mirada de la pantalla. Chris se tensó. Nada, respondió con voz nerviosa. No es nada. Apenas hablas conmigo. Apenas hablas con Daniel. Últimamente ni siquiera pareces tú mismo. Chris apretó los dientes. Siempre estás exagerando, murmuró dirigiéndose al armario. Nancy lo observó. Algo en la forma en que se movía, la tensión en sus hombros, la frialdad en su mirada. Todo le daba mala espina. Había leído sobre los cambios de personalidad en luchadores con daño cerebral. Algunos se volvían agresivos, otros se volvían paranoicos. Y en los últimos meses, Chris parecía una bomba de tiempo. Esa noche, mientras Nancy dormía, Chris se quedó despierto en la sala, bebiendo una botella de whisky. De pronto, sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Levantó la vista y miró hacia el pasillo oscuro. Al final, una silueta se movía. Chris parpadeó. La silueta desapareció. Su corazón se aceleró. Se levantó de golpe y caminó hacia el pasillo, sus pisadas resonando en el silencio de la casa. Revisó cada rincón, pero nada. Pero entonces, un susurro. No puedes confiar en ella. Chris se giró de golpe. La voz había venido de su propia mente. Esa mañana, Nancy observó a Chris en la mesa del desayuno. Apenas había dormido. Su rostro estaba pálido, sus ojos inyectados de sangre. ¿Seguro que estás bien?, preguntó de nuevo. Chris dejó caer su cuchara en el tazón de avena con un sonido seco. Ya te dije que sí, gruñó. Nancy suspiró, porque no valía la pena discutir. Daniel, de 7 años, miró a su padre con ojos inocentes. «Papi, ¿vas a llevarme al parque hoy?». Chris tardó unos segundos en reaccionar. Miró a su hijo y sintió una presión en el pecho. Lo amaba, más que a nadie en el mundo. Pero la voz en su cabeza se burló. «Es un peso para ti». «No puedo hoy, Daniel», dijo con voz tensa. Los ojos del niño se entristecieron. Nancy le lanzó una mirada de reproche a Chris, pero no dijo nada. Las horas pasaron lentas. Chris se encerró en su gimnasio personal y comenzó a entrenar con una intensidad inhumana. Golpeaba la bolsa de arena con furia, cada golpe retumbando en las paredes. ¡Golpe! Eddie Guerrero está muerto. ¡Golpe! Tu carrera está llegando a su fin. ¡Golpe! Nancy te va a dejar. ¡Golpe! Vince McMahon te va a despedir. ¡Golpe! John Cena te va a enterrar. Se detuvo de golpe, jadeando. En el espejo, su reflejo lo observaba, pero algo estaba mal. Los ojos de su reflejo eran negros como la noche. Chris se quedó paralizado. Tienes que hacer algo antes de que ellos lo hagan primero. Su propia voz susurró en su mente. Chris se llevó las manos a la cabeza, sintiendo como algo se rompía dentro de él. La noche cayó sobre la casa. Un silencio espectral lo envolvía todo. Chris se levantó de la cama sin hacer ruido. Caminó hasta la cocina, pero sus pies lo guiaron a la habitación de Daniel. Abrió la puerta y miró a su hijo dormido. Un amor inmenso y un miedo insoportable se apoderaron de él. No lo dejes crecer en este mundo de dolor. Sus manos se movieron antes de que su mente pudiera detenerlas. Cuando el cuerpo de Daniel dejó de moverse, Chris retrocedió temblando. Ya está hecho. La voz sonó satisfecha. Ahora solo faltaba Nancy. Ella despertó con un jadeo cuando sintió su peso sobre ella. «¿Chris? ¿Qué estás haciendo?». Pero él no respondió. Solo dejó que la sombra lo guiara. En la casa, todo quedó en un silencio aterrador. Chris se sentó en la sala, mirando las fotos familiares en la pared. Imágenes de tiempos felices, momentos que ahora parecían irreales. La cuerda estaba lista. La sombra se inclinó junto a él y su voz fue un eco de su mente. Por fin, todo ha terminado. Chris cerró los ojos y se dejó caer. El último sonido en la casa fue el crujido de la cuerda tensándose. Y en la oscuridad, la sombra rió. 2 días después, la policía llegó a la casa de los Benoit.
El hedor de la muerte impregnaba el aire. Uno a uno encontraron los cuerpos. Daniel en su cama, Nancy en el cuarto principal y Chris Benoit, aquel luchador icónico de la WWE, colgado en su gimnasio personal. Pero los oficiales reportaron algo extraño. Cuando revisaron la casa, algunos dijeron haber sentido algo. Una presencia. Una sombra que parecía moverse en los reflejos. Algunos juraron escuchar un susurro antes de salir. Un susurro que decía: por fin todo ha terminado. O quizás apenas comenzaba.